Buenas, mi nombre es Federico Wyczinski y nos está acompañando Tulio, que es mi perro. Y conmigo van a ver lo que es epistemología del derecho. Pensé 4 objetivos para esta clase que se las voy a estar dictando lamentablemente de manera virtual. El primer objetivo es que veamos cuál es la importancia de la epistemología. El segundo es que podamos ver un poco las críticas a las posiciones filosóficas que les mandé en el PowerPoint. Después ver algunos comentarios de la encuesta que les realicé y ver cuál es la reflexión que podemos llegar. Y por último, pensar para qué nos va a servir la epistemología en tribunales. Bien, primero, ¿para qué sirve la epistemología? La epistemología básicamente es la forma en que pensamos y captamos el mundo. Específicamente, cómo entendemos y captamos el mundo es la gnosiología, y la epistemología es básicamente la filosofía de la ciencia. ¿Y qué filosofía tenemos para ver las cosas? En este sentido, es muy importante saber qué tipo de epistemología o filosofía tenemos para poder tener un discurso coherente y que sea acorde muchas veces a los intereses que estamos tratando de defender. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero algo que siempre me gusta traer en clase es que el concepto de justicia no es un concepto único, sino que todos tenemos un propio concepto y justamente la justicia de cada uno responde a nuestra forma de pensar. Al mismo tiempo, la epistemología o la epistemología de cada uno y una nos va a responder a la pregunta ¿qué es el derecho? No es lo mismo mi posición, que es una posición ecológica, que una posición positivista. Un positivista tal vez diría que el derecho son las normas, un poquito más, pero hasta ahí. Y yo pienso que el derecho justamente es conducta humana, que lo vamos a ver. Bien, respecto a las críticas que podemos hacerles a las diferentes corrientes, como estuvimos viendo, voy a estar usando un poco el PowerPoint, pero que yo lo tengo de manera escrita aquí. La primera crítica vamos a ver con la corriente iusnaturalista. Como les dejé, digamos, el iusnaturalismo lo dividía en 3 fases. La primera fase es la idea de una identificación con la naturaleza humana, después con una divinidad y después con la naturaleza, una naturaleza también humana, pero que tiene que ver más con la razón humana. Bien, el primer punto de vista iusnaturalista es que concibe las leyes de la naturaleza como las leyes humanas. El problema que tiene esto es que si todos nos comportamos como los animales, viviríamos en una sociedad del más fuerte, o la más fuerte, y no podrían establecerse vínculos más que primarios, como diría Bakunin, un anarquista muy interesante que me gusta estudiar, que serían simplemente leyes de cooperación en algunos casos, pero todo se resolvería por la justicia a mano propia. Después, respecto al iusnaturalismo, entendido el derecho como devenido de una divinidad, es bastante complejo porque no vivimos en un mundo donde hay un solo Dios, si es que consideran que hay un Dios, y no todos los dioses tienen los mismos mandatos, no todas las religiones tienen los mismos mandatos, y al mismo tiempo yo no tengo un Dios, porque no creo en Dios, así que no sé qué ley se aplicaría en mi caso. Tendríamos que buscar cómo sería la ley de fondo civil, pero religiosa. Complicado. Así que, digamos, para las normas y para los humanos, tal vez hablar de una divinidad tiene un problema bastante grave, que no todos podemos acceder de la misma manera a Dios, si es que existe, y quién dicta las normas que dice Dios también. Eso es otro problema. Tratando de solventar todas estas cuestiones y ya más cercanos en el siglo XX, aparece lo que es el neoconstitucionalismo, que plantea los principios de un Estado constitucional de derecho y también fueron un gran apoyo para la creación de lo que se llama los derechos humanos, que imagino que existirán, espero que sí. Mi problema con este tipo de neo-iusnaturalismo es que ellos hablan de bienes universales básicos, tales como la vida, la salud, el buen vivir, la amistad, entre otros, como Finis, por ejemplo, que es un autor que es iusnaturalista en ese sentido. Justamente él escribe sobre bienes universales básicos, y me parece que de la misma manera que hay un problema con la divinidad, que no sabemos cómo interpretarla, me parece que no todos compartimos el mismo concepto de amistad, el mismo concepto de salud. Entonces
en ese punto no me soluciona, a mi parecer, el iusnaturalismo como concepto o respuesta al derecho. Salud. Tulio está con un poco de tos. Por otro lado tenemos al positivismo. El positivismo que siempre el positivismo lo que tiene muy importante es que dijo, por un lado, el derecho no es de la naturaleza ni de una divinidad, sino que es una creación humana. Esto lo dijo Kelsen y dio un gran salto, porque a partir de esto dejamos de pensar como que el derecho se nos viene de afuera y empieza a pensarse algo como una construcción humana. Y es un gran salto. Esto fue el primero Kelsen. Cuando Kelsen escribe la teoría pura del derecho todavía no existía el neoconstitucionalismo, para ubicarnos históricamente. Kelsen plantea una idea más bien fundada en la lógica jurídica, lo que se llama la lógica deóntica, que es la lógica de normas. Y me parece que dejamos, a mi entender, y por la posición que yo defiendo filosófica, deja dos grandes cosas, deja muchísimas cosas afuera el positivismo, pero deja dos grandes cosas muy importantes para mí, que primero es la conducta y por otro lado es el valor. La conducta no se analiza del positivismo, sino que lo que se analiza es la estructura de las normas, que se refieren a conductas, pero que son conductas en hipótesis, no en realidad, en lo que realmente sucede. Entonces, para mí en ese punto flaquea un poco el positivismo. Igual tuvieron muy grandes aportes. Después, más cercano a fines del siglo XX, se acerca a lo que se llama la corriente crítica, que me gusta mucho, es una corriente que me parece muy copada, que plantea ideas muy piola, pero tiene un grave defecto, y que siempre se los critico a los críticos. El grave defecto es que la teoría crítica es muy buena deconstruyendo, pero no es buena construyendo. Es muy buena desentrañando cuáles son las relaciones de poder que hay en los discursos, que hay en el derecho, que hay en las normas, que hay en las conductas, pero al mismo tiempo no hay un planteamiento de una teoría, de crear algo, sino que lo único que hacen es desmembrar. Me parece que la teoría crítica es muy interesante y tiene vertientes muy copadas. De hecho, una de las clases que vamos a ver es sobre derecho y literatura, los puentes que tenemos, pero le falta como la parte en la que ellos crean algo. Así que con eso tampoco hace que me quede con la postura crítica. Bueno, ante último el trialismo. El trialismo puedo entender que sea un poco difícil lo que les pasé, pero es muy copado, a mí me gusta mucho, abre mucho el campo para el pensamiento. El objeto del derecho en el trialismo es la vida humana. Y coincidimos en el objeto como ególogos, nosotros lo pensamos como la conducta humana, pero el objeto del derecho es la libertad para los ególogos y para los trialistas es la vida humana. Al fin y al cabo tenemos muchas similitudes. La crítica que le puedo hacer al trialismo, que me parece que fallan un poco ahí, es que los trialistas y las trialistas nunca terminan de delimitar cuál es el campo de lo jurídico. O sea, cuándo un fenómeno es jurídico y cuándo no. Me parece que ellos abarcan y ellas abarcan un mundo enorme desde el lado de la fase sociológica, pero nunca terminan de tener un campo específico de estudio del derecho. Abarcan tanto que no terminan abarcando nada. Misma crítica le podría hacer a los positivistas. Después la escuela egológica, en la cual yo me identifico. Es una escuela que deriva del existencialismo de Heidegger, que plantean que la libertad es la posibilidad y justamente la imposibilidad es la no libertad. Y las críticas que les puedo hacer a la propia corriente que tengo son dos muy grandes. De hecho son temas de mi tesis, se nos va a sumar Tulio acá. Hola gordito. La primera crítica que le puedo hacer es justamente que el concepto de derecho a la egología es conducta humana en interferencia intersubjetiva. Y el concepto tiene un problema, que es que me parece que el derecho no termina de analizar solamente la conducta humana hoy en día en el siglo XXI, sino que además analiza lo que es
la conducta de los animales y, por qué no, mañana en día la conducta de las inteligencias artificiales. Entonces, en este sentido, cuando Cosio escribe su teoría, estamos en el 45, es una época donde todavía no existían estas cuestiones y me parece que queda un poco viejo pensar en la conducta humana, pero solamente como conducta analizada en el derecho. Pero me parece que si lo cambiamos para pensar en la conducta de los animales y las inteligencias artificiales, tenemos que cambiar la ontología jurídica. Tenemos que cambiar el deber ser jurídico como objeto del derecho, porque llega a estar desplazado el humano y empieza a participar otros agentes que antes no estaban tomados en cuenta, como fue en su momento los esclavos y las mujeres. En este momento me parece que es lugar también para los animales y las inteligencias artificiales. La segunda crítica que le puedo hacer a la ecología es la cuestión de la intersubjetividad. Nuevamente es una crítica muy parecida con lo que veníamos hablando. Me parece que la intersubjetividad no solo se da entre humanos, sino que también se puede dar entre animales y también la naturaleza, entre el humano y la naturaleza, entre el humano y los animales, y también, ¿por qué no?, las inteligencias artificiales. Bien, estos son dos puntos que quería abarcar. A veces Tulio también se aburre un poco de escuchar epistemología, como se habrán dado cuenta. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los comentarios que les dejé. Vamos a bajar a Tulio porque la verdad si no, no llego. Permiso, gordito. Muy bien. Yo les mandé una pregunta que justamente es qué debería hacer el gobierno para evitar el incumplimiento de la cuarentena, y la idea no era la pregunta directa, sino buscar cómo ustedes buscan soluciones a una problemática social dada, que básicamente es lo que hacen los jueces, los legisladores, las juezas y las legisladoras. En ese sentido me pareció muy divertido porque pude distribuir las respuestas en 3 niveles, o no niveles, pero en 3 sectores. El primer sector lo llamaría el sector positivista, el segundo sector es el no positivista y el tercero es el agnóstico. Bien, el primer sector positivista, estuve recopilando un poco sus comentarios para que vean cómo respondemos frente a problemáticas que se nos presentan. Una respuesta fue: el gobierno deberá nuevamente sacar un decreto que restrinja la movilidad de manera totalitaria como un estado de sitio. Poner en los cruces y en distintos puntos de acceso en barrios, ciudades, etc. control especializado para evitar el incumplimiento. Aplicar multas o quitar beneficios otorgados para el caso. Por ejemplo, si se otorga un monto a un monotributista, quitárselo. Y a un empleado privado, descontarle el día. Como vemos, leí 2 respuestas, pareció una. Las 2 respuestas justamente hablan sobre, ante una problemática social, aplicar nuevas normas, cambiar la normativa o interpretarlas, como diría acá, quitar multas, aplicar multas, interpretarlas para hacer un régimen más coactivo. Sí y no, me parece que con más leyes o menos leyes la gente en general no cumple o desacata la norma. Para mí va por otro lado, pero está bien. Son muy lindas opiniones, agradezco mucho a las 2 personas que lo pusieron. ¿Y cómo se llama? Esto. La respuesta, como ven en estos casos, es dar una respuesta normativa a una problemática social. Por otro lado, el grupo de no positivistas, de respuestas no positivistas que encontré, me encontré con 2 respuestas muy similares de 2 personas diferentes, y quería leerles las 2 para que vean cómo a veces tenemos encuentros y desencuentros en nuestras opiniones, ¿no? El primer comentario o respuesta: creo que debería incentivar más campañas de concientización y solidaridad a nivel comunitario. No tanto de restricciones, si bien entiendo la premura y urgencia de las mismas. Lamentablemente, un caso de emergencia nacional como este no dispone de tanto tiempo para hacer docencia. Creo que debería prevalecer la toma de conciencia sin descuidar todas las medidas implementadas con las cuales comulgo. Segundo comentario: creo que debería recurrir a la concientización, cooperación y solidaridad. Fíjense cómo los 2 hablan de concientización y solidaridad. Las medidas coercitivas y o punitorias no son alentadoras. Entiendo también que al tratarse de una emergencia a nivel nacional y mundial no se cuenta con tiempo suficiente para hacer docencia y prevención. No obstante, comulgo con las medidas tomadas en pos de evitar daños mayores. Como se darán cuenta, son respuestas muy similares de 2 personas diferentes. Hubo una tercera también que dice: debería seguir concientizando por todos los medios a su alcance la importancia de cumplir la cuarentena y a su vez extremar los controles para que se cumpla. De nuevo, muchas gracias a estas 3 personas que estoy usando su respuesta.
Y básicamente los traigo para que lo pensemos, ¿no? Cómo en una reunión de gabinete donde hay personas que tienen que tomar decisiones, el presidente o la presidenta de turno tiene que tomar decisiones, y cómo abordamos diferentes respuestas a la misma pregunta según nuestro punto de vista y según nuestra filosofía, según nuestra epistemología. Acá está la importancia. Por último, voy a agregar un escéptico, una escéptica, no sé quién fue, porque me gusta mucho su respuesta, porque a mí, yo en un momento también di esta respuesta en algunas cosas, y una profesora, Nora Bulsun, que la quiero muchísimo, es una gran docente, nos había preguntado lo similar. Yo le contesté: no tengo opinión, no tengo política. Y acá hay una persona que contestó: no tengo opinión, y agradezco mucho a esta persona que lo haya contestado, porque me da lugar para decir esto. No tener una opinión es tener una opinión. Uno, cuando dice que es apolítico, tiene una política. Apolítica. Pero tiene una política. No existe no tener una posición en la vida, en el mundo, frente a cualquier cosa, según mi punto de vista. Decir que no tenés una opinión es tener una opinión. Que no tenés opinión, pero es una opinión. Así que siempre que digamos que no pertenecemos a un grupo, es porque pertenecemos a otro grupo. Cuando decimos que no tenemos una opinión dada, ya es una opinión en ese sentido. Así que lo divertido justamente no es evitar la opinión o el comentario de uno a una, sino justamente poder discutirlo con el resto y ver si podemos llegar a un consenso o no, o ver los argumentos del otro o la otra. Bien, por eso lo que yo siempre digo en clase, y espero que puedan repetirlo en el resto de su vida, es que no hay una respuesta correcta a las preguntas de la vida, a las preguntas en general, sino que depende de la persona. Lo importante es la pregunta y no la respuesta. Espero que se lo lleven. A mí me encantó cuando me lo dijeron en la maestría, me pareció muy divertido. Y está bueno porque abre de otra manera el diálogo. No se abre el diálogo esperando una respuesta, sino escuchando la respuesta. Que esto nos lleva justamente al último punto, ya con casi 15 minutos de clase. Prometo ya hacerlo muy cerrado para no aburrirlos y aburrirlas, perdón. Es, ok, increíble. ¿Para qué sirve la epistemología en nuestra vida cotidiana en tribunales? No pretendan que la herramienta que le estamos dando le va a solucionar la vida, le van a hacer ganar demandas, porque no es así. Es importante y muy importante considerar a la filosofía y tenerla en cuenta y jugar con ella y pensar con ella. Pero la epistemología y la filosofía nos puede servir. Por lo menos les quería dejar 3 ítems que a mí me sirvieron en la vida en general. Primero, aprender a discutir. Si nuestra profesión a algo se dedica es a pelear y a discutir, lo vamos a ver en la segunda clase conmigo. Justamente el derecho es como la continuación de la contienda y la violencia en papeles. Ya no nos peleamos más en el Coliseo, pero sí nos peleamos en tribunales. Y en ese sentido hay que saber argumentar, hay que prestar atención a los argumentos. Y si uno sabe un poco de filosofía, puede aprender también un poco de lógica. Y la lógica nos enseña lo que son las falacias. Y la filosofía también nos enseña a contraargumentar, a pensar estructuras de pensamiento. Entonces, en ese sentido, es muy importante, no solo para la oralidad, sino también para cuando escribimos, cuando hacemos un TP, cuando mandamos un mail, argumentar bien. Y esto la filosofía nos da una gran base. Bien. Por otro lado, lo que nos sirve la epistemología y la filosofía en general en la vida cotidiana es que nos permite, tal vez los críticos ponen más acento en esto, nos permite desentrañar el discurso, ver qué quieren decirnos realmente. En lingüística se habla de un mensaje y un metamensaje. El mensaje es simplemente lo que se dice y el metamensaje es lo que se intenta decir. Y la filosofía, especialmente, la epistemología también, puede servirnos como una herramienta para desentrañar primero qué quiere decirnos un juez o una jueza, qué nos quiere decir una clienta o un cliente, o simplemente para saber escuchar y saber poder localizar el pensamiento de cada uno y una en un lugar u otro, decir, bueno, mirá, tal vez vos tenés una idea que el derecho está vinculado con algo divino, para mí no, y ya con esto podés establecer igualdades y diferencias, y sirve. A mí me sirvió. También sirve para armar estrategias jurídicas, en el sentido de que si nosotros tenemos, imaginando,
Si nosotros tenemos una Corte Suprema de Justicia fuertemente iusnaturalista y tenemos un reclamo por el aborto, por ejemplo, va a ser muy difícil lucharlo, pero no imposible. No es lo mismo abordar un tribunal compuesto pura y únicamente por iusnaturalistas que positivistas, que por críticos o un mix. Es muy importante saberlo. Es muy importante saber con qué agentes de poder nos manejamos y cuáles son sus posiciones filosóficas y también epistemológicas para poder conversar con ellos y con ellas. En este sentido, no solo nos sirve para el diálogo, sino también para identificar, para mañana en día hacer una apelación, o hacer un recurso, o hacer un planteo, saber cuál es la posición, no solo jurisprudencial del tribunal, sino también cuál es su posición filosófica, y poder dialogar así. Tal vez yo no estoy de acuerdo con los bienes básicos universales, pero frente a un juez o una jueza y un naturalista puedo decirle: doctora, discúlpeme, ¿por qué? Si es un bien básico universal, el buen vivir del niño, o la niña en su caso. ¿Por qué tenemos que separarlo de los padres? ¿Por qué tenemos que separarlo del padre? Es un bien básico universal que tiene que tener un buen vivir, tiene que tener un padre, la familia es un bien básico universal. Y tal vez no estoy tan de acuerdo, pero sirve. De la misma manera, cuando se pueden abordar cuestiones desde la corriente crítica, como decir que, no sé, la ley que está promulgada, que estamos tratando de atacar, declarar inconstitucional, en la aplicación práctica no ha tenido ningún efecto positivo. Algo que usamos mucho en mi trabajo en el Ministerio Público de la Defensa, es justamente hablar sobre los efectos negativos que tiene la cárcel, y lo usamos como un argumento, porque es real y es una posición crítica. Es decir, entendemos que el Estado tenga que encerrar a personas por sus comportamientos delictivos, pero el encerramiento no tiene buenas consecuencias. Y me parece que eso ya es público conocimiento. Y después, por último, algo que también vamos a ver en la segunda clase, y ya casi dejándolos con media hora de clase, les pido disculpas si les parece aburrido, es justamente pensar la cuestión de tener una coherencia en lo que decimos. Muchas veces decimos que pertenecemos a una corriente o un pensamiento y después hacemos totalmente lo contrario. Tenemos que ser coherentes, porque si no somos coherentes no se entiende lo que decimos. Tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, pero es muy importante decir realmente lo que pensamos, siempre con respeto y igual cuidado, pero tenemos que ser coherentes, tenemos que ser verosímiles. En ese sentido, me parece muy, muy importante. Algunos dicen que tenemos una filosofía, otros dicen que es peligroso tener dos filosofías, porque no termina siendo congruente. A mí me es bastante difícil alinearme totalmente con un tipo de filosofía, pero la coherencia es esencial. Y en especial, a la hora de escribir, cuando tengan que hacer sus trabajos, es muy, muy importante que tengan coherencia narrativa y que además cumplan con los signos de puntuación. Les pido por favor, en este sentido, cuando tengan que entregar el trabajo en la primera evaluación, que tengan mucho cuidado, que lean más de una vez, por favor, léanlo más de una vez, pónganle las comas, pónganle los puntos, cumplan con la coherencia de lo que se les está pidiendo en las preguntas. Bueno, esto fue todo. No quiero molestarlos más, molestarlas tampoco. Espero que se hayan divertido. Y si no, bueno, perdón. Sepan que pueden escribirnos cuando quieran, no hay ningún problema. La cátedra está abierta a responder las preguntas, las consultas. Espero que nos podamos ver la próxima clase conmigo, si ya vamos a estar presentes físicamente, espero que sí. Vamos a tener otra actividad. Yo había pensado una actividad para la primera clase, pero lamentablemente como no pudimos hacerla, la cambié a este cuestionario. Y en la actividad, generalmente cuando vamos con clase, por lo menos cuando tienen clase conmigo, yo les llevo unos triples de miga, porque sé que de 8 a 11 es la muerte y hay que tener mucha energía. Así que si se copan y estamos presentes la próxima clase conmigo, hacemos una actividad de media hora antes de que termine la clase, a fin de que podamos disfrutar unos sanguchitos triples. Pues, si ustedes se copan, lleven unas bebidas y hacemos la actividad misma. Bueno, cualquier cosa nos pueden escribir al correo de la cátedra.
nos pueden escribir por Google Classroom. Espero que les sea ameno el tratamiento del aula virtual. Y bueno, simplemente eso, con 25 minutos clavados, les mando un saludo.